¿sí? Y lo que Javier Milei hace, que fue el tema de los fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado, Sí. a la CIDE, 100 millones de dólares en un contexto en el que no hay plata, dicho por el propio presidente, y en el que desde la casta, que aquí sí hay que decirlo, el tiempo es el mejor aliado para la casta porque no está presionada por demostrar gestión, porque no está presionada por demostrar resultados, empieza a hacerle sentir al gobierno que sus logros, los logros del gobierno de Javier Milei, no se pueden dar sin la ayuda de la casta y de una parte particular de la casta, de Mauricio Macri. ¿No la vio? Creo que ¿No se la esperó? Creo que va más por el lado de no se la esperó por una sobreconfianza en sus propias fuerzas Sí. y en su propia iniciativa. Algo que le pasó en su momento con la ley bases. Esta idea proto-kirchnerista de decir vamos por todo, vamos Sí. por la reforma más grande del Estado, vamos por las inversiones más grandes en determinadas cuestiones, el ajuste más grande de la historia universal. De repente, ese envión anímico que tenía el gobierno se dio con un paredón institucional y un paredón institucional puesto por Mauricio Macri, el hombre que había dicho yo voy a un acuerdo sin ningún tipo de interés con la Libertad Avanza. Parece que ya pasamos a una segunda etapa donde Mauricio Macri, el ángel exterminador, como suele llamarlo un periodista político de renombre en Argentina, empieza a cobrarse los apoyos incondicionales que el PRO le fue dando todo este tiempo al presidente de la Nación en el Congreso. Y aquí es un punto interesante, porque no solamente tuvo la media derogación del decreto de necesidad y urgencia, sino que también tuvo la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia, único organismo en el Estado que puede controlar los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado, es decir, los fondos con los cuales los espías no tienen que dar ninguna explicación de cómo se gastan. Sí. Lo dejó en manos de Martín Lustó. Y lo dejó en manos de Martín Lustó porque desde el PRO afirman el gobierno no cumplió con lo pactado a la hora de poner a un hombre afín al PRO en la presidencia de la bicameral. Y ahora, ¿por qué se confía en Martín Lustó? ¿Por qué termina la oposición a Javier Milei consensuando la figura de Martín Lustó? Aquí hay dos cuestiones, una un poco más pochoclera, que lo sacó a relucir en su momento Guillermo Moreno y dijo, la verdad que el peronismo no sirve para controlar, los radicales sirven para controlar, pero no para ejecutar, dejemos que un radical controle y se esfuerce en esto. En el medio Martín Lustó, que cada vez que tuvo que tratar un proyecto por parte de que venía por parte del oficialismo, presentó una propuesta, hizo un tratamiento, tuvo una actitud confrontativa pero propositiva. Digo, es un opositor al gobierno nacional, pero que no está en las antípodas y en ese sentido se muestra más afín. Y por el otro lado también, porque desde el peronismo, desde el bloque de Unión por la Patria, tanto en diputados como en senadores, ven mucho más viable una alianza con la Unión Cívica Radical que los blanquee de cara a la sociedad. Es decir, si yo pongo un peronista controlando al gobierno nacional, voy a ser mucho más resistido por la sociedad civil y por el gobierno. Ahora, si yo pongo una persona que está más cerca de los intereses, a pesar de que es denostado constantemente por parte del oficialismo nacional, quizá la posibilidad de una alianza y de tener mayor control en el Parlamento sea más factible. Creo que tiene que ver con esta serie de alianzas e intereses comunes. Si hace una buena gestión o una buena política Martín Lustó, ¿puede llegar a potenciarse la figura de Martín Lustó? Esto pensando en lo que decía Carlos Rucaff ayer, ¿no? Que dijo que hasta a Cristina lo está viendo con buenos ojos. Bueno, Martín Lustó de hecho piensa esto, piensa que desde su rol de opositor propositivo al gobierno nacional puede llegar a posicionarse pensando en las elecciones del año que viene, en el 2025 y particularmente en el 2027. Esta idea de ser el primer opositor a Javier Milei, pero mantenerse dentro del esquema del centro democrático, si podemos llamarlo así de alguna manera, empieza a ser la idea que Martín Lustó tiene para posicionarse. La realidad es que para los parlamentarios en general es muy difícil aspirar a un ejecutivo porque es muy complejo poder demostrar gestión, cambios profundos y modificaciones de la realidad. Sobre todo cuando tenés una minoría intensa que apoya al presidente de la nación, muy compacta, muy sólida y homogénea a la hora de presentarse y plantearse en sociedad, que ataca o que te limita a la hora de ampliar tu base de apoyo. Tomando eso, ¿hoy está homogénea después del escándalo de ayer? ¿Cómo, perdón? ¿Está homogénea la Libertad Avanza? ¿Está compacta después del escándalo que se armó ayer y de lo que viene sucediendo con la postulación del hijo y todas estas cuestiones? Hoy la Libertad Avanza parece un espacio político que está al final de su periodo de gobierno y no al principio.
Digo, ayer hubo denuncias por violencia de género, denuncia por agresiones, crisis al interior del bloque libertario, un presidente de la Cámara de Diputados que responde al bloque libertario que no termina de ordenar a todos sus diputados, que además son 37, 38 si sumamos algunos aliados. Digo, de repente está muy fragmentado un bloque que necesita estar cohesionado y sólido para ser el puntapié inicial de un gobierno que está en completa minoría, y esto creo que desde el PRO también lo ven, a pesar de que hay rumores bastante fundados de una fragmentación, de que 11 diputados del PRO se pasarían a las filas de la Libertad Avanza. Ahí está por ver cuántos de los destratados por Karina Milei y Santiago Caputo al interior del bloque libertario en el Congreso de la Nación se van a pasar al PRO o a la Unión Cívica Radical y van a bajar el número de diputados que tiene la Libertad Avanza en el Congreso, porque hay un segmento, particularmente Marcela Pagano, Oscar Sago y algunos diputados que fueron relegados de comisiones, van a empezar a buscar otros lugares en los cuales tratar de sentirse valorados, por lo menos en un espacio político que los contenga. Creo que esa es una dinámica bastante preocupante en un escenario en el que venían logrando, en diputados particularmente, mayorías transitorias que les permitían caminar con una particular soltura. Lo que puede pasar en el Senado, si sucede, si se replica lo que pasó en diputados, es mucho peor. El Senado es una cámara en la que Victoria Villarroel, la mujer vicepresidente con la que el presidente de la Nación tiene tensiones constantes, creo yo en parte porque la ve demasiado bien posicionada en la opinión pública. Algunos estudios incluso la consideran mejor valorada que el propio presidente. ¿Por qué intenta Victoria Villarroel de alguna manera de desmentir la interna si claramente hay una interna fuerte? Porque no podés ser el Chacho Álvarez de la Rúa, no podés ser el Scioli de Néstor, no podés ser el Cobos de Cristina o no podés ser la Cristina de Alberto, estando en una situación en la que el presidente de la Nación y su entorno institucionalmente es demasiado débil. Creo que está evaluando que romper o afrontar o acrecentar la grieta con el gobierno nacional, con el presidente de la Nación, sería un costo muy alto y la pondría mucho más cerca de todo aquello que digamos, de alguna manera apoyó la llegada de Milei a la presidencia. Pero fue una de las relaciones que se rompió más rápido que todas estas que acabas de nombrar. Fue mucho más rápido que todas. De hecho, recordad que Victoria Villarroel en público solamente dio una única entrevista, se la dio a la señal TN con Jonathan Viale y dejó un titulazo que hasta ahora sigue funcionando y que sigue carcomiéndole la cabeza al presidente de la Nación, que es pobre jamoncito del medio, es decir, lo tildó de una persona sin poder entre dos grandes voluntades. ¿Y qué hay de cierto con esta posibilidad de que entre Victoria Villarroel y Cristina Fernández de Kirchner haya diálogo? Es posible que haya algún tipo de diálogo. La realidad es que creo que el diálogo más fuerte, más sólido, y de hecho hubo rumores bastante consistentes respecto al diálogo de la vicepresidenta de la Nación con Mauricio Macri, en un esquema de poder que empiece a sostener parte del esquema libertario actual, que no está conforme con la conducción que realiza Martín Menem, que realiza Karina Milei y que realiza Santiago Caputo. Hay que ver eso cómo se va evolucionando. Hoy Mauricio Macri es, de los dirigentes políticos, junto con Cristina Kirchner, los únicos dos que pueden, por lo menos, sentar a los actores en una misma mesa para que dialoguen y traten de organizar a la política nacional. Digo, después de ellos, no hay dirigentes que tengan algún tipo de transversalidad o peso político suficiente para hacer que, por ejemplo, dentro del peronismo, Quinquela, Massa, Kicillof, Máximo Kirchner se sienten en una misma mesa. O que dentro del PRO lo hagan, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal o Patricia Bullrich. Digo, son cuestiones que son los únicos que hoy pueden llegar a organizar estos espacios de discusión. ¿Este barco se puede hundir antes de tiempo? Creo que es algo que los argentinos hemos aprendido con el tiempo, y es la institucionalidad se respeta. La institucionalidad presidencial, es un país presidencialista. Esto creo que Javier Milei lo sabe muy bien. El presidente tiene mucho poder, tiene un periodo fijo de gobierno de 4 años, y creo que es uno de los pequeños puntos de consenso que los argentinos hemos aprendido. Javier Milei tiene 4 años de gobierno. Hay otras cuestiones que pueden suceder. Alberto Fernández tuvo 4 años de gobierno. Los últimos 2 no los encabezó él, los encabezó Sergio Massa, su ministro de Economía y la persona que tenía mayor poder político. Hay quienes especulan con algo similar con Mauricio Macri, de hecho, con Javier Milei. De hecho, se lo planteaba desde el entorno de Mauricio Macri, la posibilidad de copar el gobierno de Javier Milei y tratar de darle la sostenibilidad política al interior del país que no tiene. De todas maneras, hay que esperar a las elecciones de medio término del año que viene.
depende de cómo le vaya a Javier Milei en las elecciones de medio término del año que viene, vamos a tener un panorama completamente diferente, porque Javier Milei tiene todo para ganar y muy poco para perder. Los que tienen mucho para perder son el peronismo a lo largo y a lo ancho del país y lo que en su momento fue Cambiemos, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y el PRO, que ponen en juego estos dos sectores todos los diputados y senadores que consiguieron en 2021. Ahora, digo, la opinión pública votó a Javier Milei por un hartazgo, claramente, ¿no? Con todo lo que viene sucediendo y esto que hablamos de las elecciones de medio término, ¿puede ser también un revés para Javier Milei? Puede ser un revés en la medida en la que su principal promesa de campaña, y creo que es hoy lo que está empezando a condicionar al propio gobierno, se empiece a diluir. Él había prometido terminar con la inflación y garantizar la seguridad de los argentinos. Hoy toda la política pública del Estado Nacional y del Gobierno Nacional está destinada a terminar con la inflación o a reducirla lo más posible, a una costa de deteriorar la situación y el equilibrio fiscal que tanto se promovía desde el Gobierno Nacional. Creo yo que si logra sostener eso, vinculado a un crecimiento de la actividad económica, a que la gente empiece a sentir que la esperanza que depositó en el presidente de la Nación empieza a tener algún tipo de luz al final del túnel, empieza a ver que efectivamente sirvió para algo, puede ser una gran elección de medio término. El problema es que para agosto de 2021, que van a ser las primarias, todavía falta un año y en un año pueden pasar muchas cosas. Hay quienes dicen que teníamos que pasar el invierno. Este gobierno tiene que pasar el verano, un verano que va a ser caliente, un verano que va a necesitar de mucho consumo de energía, un verano en el que se van a necesitar reservas, un verano donde no se liquidó todo el agro que se podía liquidar y donde vamos a tener vencimientos de deuda concentrados en el primer trimestre que van a poner muchísima presión sobre las reservas del Banco Central de la Argentina. Me quedaría toda la mañana hablando con vos, Pato, porque realmente la política en Argentina da para todo, pero cortito porque el tiempo nos apremia. ¿Dónde queda Juan Mansur en esto? Y ayer lo escuchaba el presidente del Consejo Deliberante, Fernando Jury, un tipo de política de muchos años, diciendo hay dos panoramas, hay dos peronismos en Argentina, el de Cristina Fernández de Kirchner y el de Osvaldo Jaldo. ¿Cómo ves esto? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Fernando Jury, además una persona que sabe de relaciones entre presidentes y vicepresidentes, o en su caso de gobernadores y vicegobernadores, conoce lo que es enfrentarse al Poder Ejecutivo, y en ese sentido yo, además de Osvaldo Jaldo, pondría en la misma bolsa a Raúl Jalil, a Sáenz, a una serie de gobernadores peronistas que están bastante interesados en armar su propio bloque de diputados y su propio bloque regional incluso, para negociar directamente con el gobierno nacional y empezar a despegarse de pero no bloque abre, de Unión no por la habrá Patria. fuego, no abre fuego, Cristina, cuando lo anuncia Mansur, en donde Osvaldo Jaldo fue el primer vicegobernador que hizo frente. Sí, tenés ese problema, pero no obstante Juan Mansur sigue siendo un senador de la nación, más allá de que acá tenga algunos dirigentes que pueden acompañar lo que quieren o que apelan a su liderazgo político. La realidad es que hoy quien tiene la lapicera, quien de alguna manera puso a la provincia de Tucumán en relación con el gobierno de la nación y morigeró muchos de los efectos que hoy están presentes en la Argentina, fue Osvaldo Jaldo, y en ese sentido hay que ver cómo se desenvuelve, sobre todo si tenemos en vista la reforma de la Constitución, donde creo que en realidad en la crisis, el cisma del peronismo, por lo menos local, se puede dar en las elecciones a convencionales constituyentes. Ahí creo que vamos a terminar de dividir las aguas y ver quiénes son mansuristas, quiénes son jaldistas y cómo se compone esa convención constituyente y quién la presida, que no es un dato menor, porque es quien va a tener la voz final para decir si los deseos y aspiraciones de Osvaldo Jaldo se van a reflejar en el texto constitucional en el caso de que suceda la reforma. Totalmente. Bueno, queda pendiente. Hay mucho más de Tucumán para hablar, pero seguramente eso va a ser en otra oportunidad. Gracias siempre por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer. Escuchábamos a Patricio Adorno, politólogo, especialista, ¿no?, en estos temas que, bueno, la Argentina todos los días tiene algo nuevo para anunciar. Hoy justamente el Senado va a estar tratando temas importantes y sobre todo la dieta. ¿Va a tener una voluntad política hoy el Senado de retroceder en lo que ha sucedido y aumentarse las dietas a 9 millones cuando realmente los trabajadores en Argentina no pueden llegar a fin de mes y el salario está absolutamente licuado? Bueno, vamos a ver cuál es el mensaje que va a dar la Cámara de Senadores el día de hoy. Hacemos una pausa y ya volvemos.